No importa si ya nos rendimos. No importa si ya hemos dejado de orar. Dios es fiel y para Él nada es imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Hoy nuevamente te voy a compartir mi estudio de la Biblia, en donde vamos a continuar leyendo 2 de Samuel del versículo 14 al capítulo 21, versículo 22. Aquí recordamos que estaba la revuelta de Seba, quien por supuesto no quería que David volviera nuevamente al trono. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet-Macá. Todos los miembros de su propio clan, los bicritas, se reunieron para la batalla y los siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel Bet-Macá. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: escúcheme, Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió. Entonces ella dijo: escuche atentamente a su sierva. Estoy atento, le dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía: si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Joab contestó: créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida, la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. E Ira, un descendiente de Yair, era un sacerdote personal de David. Vamos a leer la descripción de estos capítulos. Benaía era el capitán de la escolta del rey David y miembro conocido de un grupo especial de hombres valientes, llamados los 30. Permaneció leal a David durante la rebelión de Absalón. Tiempo después ayudó a establecer a Salomón como rey y con el paso del tiempo reemplazó a Joab como comandante del ejército de Israel. Continuamos leyendo el capítulo 21, últimos años del gobierno de David. David cobra venganza por los gabaonitas. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia
son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré para ustedes. Ellos respondieron: fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguenos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey David. Lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán había hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los 2 hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzillai de Mejola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los 7 murieron junto al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, la hija de Ajá y madre de 2 de los hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte de Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Betzán, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos de la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Vamos a leer la descripción. Los agricultores dependían totalmente de las lluvias de primavera y otoño para sus cosechas. Si las lluvias se detenían o llegaban en mal momento, o si las plantas se infestaban de insectos, habría una drástica escasez de alimentos el próximo año. La agricultura de esa época dependía por completo de las condiciones naturales. No había métodos de irrigación, ni fertilizantes, ni pesticidas. Incluso pequeñas variaciones en la lluvia o en la actividad de los insectos podían destruir el cultivo entero. Los siguientes 4 capítulos son un apéndice del libro. Los sucesos que se describen no están en orden cronológico. Hablan de las proezas de David en distintos momentos de su reinado. Aunque la Biblia no registra el acto de venganza de Saúl contra los gabaonitas, aparentemente fue un delito grave que lo hacía culpable del derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿por qué tuvieron que pagar los hijos de Saúl por los asesinatos que había cometido su padre? En muchas culturas del Medio Oriente, incluso en Israel, una familia entera era declarada culpable por el crimen del padre, porque la familia se consideraba
indisoluble. Saúl quebrantó el voto que los israelitas habían hecho con los gabaonitas. En Josué 9, del 16 al 20. Esta fue una ofensa grave contra la ley de Dios. En Números 30, del 1 al 2. En esta situación, David estaba siguiendo la costumbre cultural, o los hijos de Saúl eran culpables de ayudar a su padre a matar a los gabaonitas. La cosecha de la cebada ocurría a fines de abril y principios de mayo. La cebada era similar al trigo, pero no muy buena para hacer pan. Rispa vigiló los cuerpos de los hombres durante toda la temporada de cosecha, que duró desde abril hasta octubre. Continuamos leyendo el versículo 15. Batallas contra los gigantes filisteos. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Podemos ver más información sobre los gigantes en Primera de Samuel, del 17, del 4 al 7, y la nota en Génesis 6, 4. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob mientras peleaban. Sibecaí de Husa mató a Saf, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, Elhanán, hijo de Yair de Belén, mató al hermano de Goliat, de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron contra un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. 24 dedos en total, que eran también descendientes de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Igual que en el texto paralelo en Primera de Crónicas 25, en hebreo dice hijo de Jaré Erojim. Igual que el texto paralelo en Segunda de Crónicas en hebreo dice mató a Goliat de Gat. Igual que en el texto paralelo de Primera de Crónicas en hebreo dice una madianita. Igual que en el texto paralelo en Segunda de Crónicas. Estamos viendo cómo los israelitas vuelven a vencer a estos gigantes. Así es que esto solamente nos demuestra que por supuesto siempre estamos de batalla en batalla, pero Dios nos dijo que veníamos a vivir en victoria. Y lo importante de esto es que podemos reconocer que David fue quien venció a Goliat. Pero no por eso se terminaron las guerras. Dios quiere que nosotros continuemos haciendo guerra, porque tenemos que estar firmes a la palabra de Dios, escuchar lo que Él nos quiere recomendar. Aquí prácticamente estamos viendo cómo los descendientes de Goliat venían todavía a tratar de matar a David y a todos los israelitas, pero de la misma manera
como se mofaban de ellos. Los israelitas los mataron. Así que no importa por lo que tú estés pasando o qué gigantes hoy estás tú enfrentando. Si ya has tenido y has vencido, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que tus hijos y tu descendencia ya tienen la victoria. No importa qué tan grandes estén, qué tan fuertes estén, qué tan mal se vea todo lo que estás viviendo. Dios tiene para ti cosas grandiosas que ni siquiera imaginamos. Él ya te ha dado la victoria. No importa qué tan grande esté ese gigante a quien el día de hoy tienes tú que vencer. Continuamos leyendo la Biblia y hoy terminamos en 2 de Samuel del 20:14 al 21:22.